Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. La paradoja de la generosa gracia divina, ese es nuestro tema. El reino de Dios es una paradoja, es una contradicción, es totalmente opuesto. La filosofía del reino de Dios es totalmente opuesta a la filosofía mundana. Dijimos en el tema anterior que la grandeza, el camino de la grandeza en el reino de Dios es opuesto a la mundana, es a través del servicio. Y ahora vamos a ver la paradoja de la generosa gracia divina. Pero primero quiero hacer un contraste entre Judas Iscariote y el ladrón de la cruz. Judas era uno de los discípulos cercanos de Jesucristo y estuvo hasta el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la última semana. Invirtió 3 años de su vida en la más intensa instrucción disponible. Estuvo en todos los milagros, estuvo en todas las enseñanzas de Cristo, pues donde quiera que Cristo iba, ahí iba Judas. Sin embargo, Judas se perdió eternamente. El ladrón de la cruz, un criminal de toda vida, en el último aliento de su vida se arrepintió y está en el paraíso. Judas era discípulo de Cristo, predicó, evangelizó, ministró, incluso Cristo le invirtió y le dio el poder de sanar enfermedades, Lucas 9:1. Confiaba tanto, es decir, los demás veían en él una persona tan confiable que fue nombrado el tesorero del grupo. Los discípulos no vieron nada, ni una actitud engañosa, ni tigraje en Judas, no vieron nada de eso. Lo vieron como una persona muy confiable y dijeron, no, por este va a ser el que va a ministrar los asuntos de este grupo. Él traicionó a Cristo y puso fin a su propia vida miserable mediante el suicidio y entró en la condenación eterna cargado de culpa horrible. Cristo pronunció las siguientes palabras acerca de Judas en Marcos capítulo 14, versículo 21. Son escalofriantes. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A Judas no le convino haber nacido. Por otro lado tenemos el ladrón en la cruz, un criminal de carrera, un bandido, un salteador, un delincuente, que la condena que le dieron a él fue a los criminales más malos, la crucifixión. Él estaba siendo crucificado con un compañero de su propia banda y ambos fueron programados para ser ejecutados junto con Barrabás. Es decir, ahí debían haber 3 gente crucificada, Barrabás en el medio y los 2 ladrones. Eso es lo que debía haber en el Monte Calvario. Pero el pueblo lo intercambió por Jesús. Todo eso indica que era parte de una pandilla de despiadados que tenía en zozobra al pueblo. Allí durante la crucifixión, que duró más o menos 3 horas, él y sus compañeros se burlaban del que estaba en el medio de Jesús. Dice Mateo 27:44. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Miren este pendejo, este no hizo nada. Y mira, está aquí al lado de nosotros. Ellos dijeron todo tipo de burla contra Cristo. Pero Cristo estaba en silencio allí, soportando la ira de Dios. Dice Isaías 53:7, angustiado, afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. A medida que se iba acercando los últimos minutos finales, ya agonizantes, de los 3 allí en una cruz, el ladrón casi muriendo recibe la gracia de Dios. Dice Lucas 23:41 que él dijo lo siguiente: nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Eso dijo el ladrón.
Versículo 42, y él pronunció una sencilla oración simple. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no había hecho nada, absolutamente nada para merecer el cielo. Nada. Si es posible perdonar a un hombre de manera tan completa como fue el ladrón en la cruz, ¿por qué a Judas no se le dio un chance? Si tuvo 3 años ministrando, recibiendo enseñanza, el hombre estaba haciendo las cosas buenas con Jesús. No se le dio chance. Al ladrón sí. Es una paradoja. Es una contradicción. Es algo que nos rompe la cabeza a nosotros. Le rompió la cabeza a Juan Bosch. Juan Bosch escribió un libro llamado Judas Iscariote el calumniado, donde él le buscó toda la vuelta posible para justificar a Judas. Y al final, en el último capítulo, él dijo, investigué todo lo posible. Ningún documento nos ayuda a disipar la duda. Juan Bosch murió con la interrogante, pero la respuesta estaba en las Escrituras. Él investigó todos los documentos, menos la Biblia. Y nada más sacó la historia de la Biblia ya. Las personas que han dedicado su vida a una iglesia, 25, 30, 20 años de trayectoria. Y yo tengo 30 años en el Evangelio. A veces se sienten resentidas cuando ve que alguien, un borracho, un drogadita, de momento Dios lo llama, lo transforma, y este individuo predica y hace todo, y es que tiene 30 años en la iglesia, y se siente un poco medio envidioso. Dice, wow, pero ese hermano, mira, eso era una porquería en la sociedad, y mira, predicando, y va allí, y gana alma para Cristo, y todo lo demás, y una persona, y él se siente medio envidioso. Yo tengo 30 años sirviendo al Señor. Dios es soberano. Dios tiene el derecho de mostrar misericordia y compasión a quien Él quiera. Eso es lo que dice Éxodo 33, 19. Tendré misericordia de aquel que yo tenga misericordia. Tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Y le dijo a Moisés lo siguiente. 34, 6 al 7, Éxodo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres de los hijos sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. La gracia no es injusta, porque Cristo hizo plena expiación por los pecados, por todos los pecados, no importa el calibre del pecado. Cristo lo perdonó y lo expió todo. Por eso, desde el violador hasta el asesino en serie pueden recibir la gracia de Dios. El perdón de Dios, porque ya Cristo murió por todos los pecados. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, habrá un paréntesis ahí, ponga el pecado que usted quiera. Si usted lo confiesa, Él es que fiel y justo, Él promete, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Cristo asumió sobre sí mismo el castigo, la pena, la sentencia del pecado. Cristo la asumió. No, dame la sentencia a mí. El castigo que yo merecía, dámelo a mí. Yo lo voy a asumir por amor. Los 30 años que damos aquí, los 40 años que damos aquí, que da la justicia humana, démela a mí, que yo la voy a cumplir, dijo Cristo. La cadena perpetua, todo. Yo asumo el castigo de cualquier pecado aquí en la tierra. Yo asumo el castigo y la ira de Dios. Entonces, Dios, en base a lo que Cristo hizo, que asumió el castigo, puede justificar, puede aceptar y puede perdonar a los pecadores creyentes, incluyendo a delincuentes como el ladrón de la cruz. Dice Romanos 3:26, Él sea a la vez el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios sigue siendo perfecto y justo, porque alguien perfecto asumió la culpabilidad
de todo, que eso fue nuestro Señor Jesucristo. Si Dios muestra misericordia a un vil ladrón casi al final de su último aliento, al tiempo que condena a alguien con una trayectoria religiosa como Judas, Romanos 9:14 se cuestiona, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo que en ninguna manera. Dice el versículo 18, de quien quiere tiene misericordia. El cielo no es un premio para la persona que se lo merece. No. Nadie va detrás del cielo. Nadie va por los años que tenga en los caminos de Dios a ganarse el cielo. No. Es por la misericordia y la elección divina. De eso se trata nuestra parábola. La parábola de los obreros de la viña. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, donde Jesús, a través de elementos comunes propios de la cultura, de la agricultura, del entorno social de Israel, a través de esta historia quiere transmitir la verdad espiritual de que yo le estoy hablando a ustedes. Aquí el Señor no trata sobre leyes justas del trabajo, sobre salario mínimo, sobre equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. No, el Señor Jesús está describiendo cómo funciona la gracia divina en el reino de Dios, aquí, en esta parábola. El reino de los cielos es semejante, es igual, es parecido a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Un hacendado, una persona muy posicionada, de mucho dinero, que tenía mucha tierra. Jesús utiliza elementos propios de la cultura judía para transmitir una verdad bien profunda. Fíjense, este es el Señor de la viña, versículo 8, de acuerdo al 8, y era el dueño absoluto del dinero y el Señor de la viña. Era un hombre de gran influencia y riqueza. Tan pronto Jesús le dice sobre el hacendado y le habló sobre una viña, de una vez la gente se ubicaron. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se cosechaban uvas y se sembraban en las laderas empinadas de las montañas. Aprovechaban ese espacio ahí para sembrar todas las uvas al pie de la montaña en la inclinación. Las uvas eran plantadas en la primavera, eran podadas en el verano y la cosecha era una temporada muy corta, cerca al final de septiembre. Muy de mañana, para contratar obreros para su viña. Versículo 1. En la ciudad había un lugar público donde allí iban todos los jornaleros, todo el que quería trabajar, y se paraba allí a ver si aparecía un hacendado, un dueño de finca que venía en su camioneta y decía, necesito 5, suban, vamos a trabajar hoy, el día de hoy. Así era que pasaba. Ese fue al mercado a contratar jornaleros. El trabajo era temporal, era diario. No era un trabajo profesional, era algo no calificado. La jornada de trabajo comenzaba a las 6, es decir, que puede ser que a las 5 de la mañana ya el hombre estaba en el lugar público del pueblo contratando los trabajadores. La jornada de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, era 12 horas. Versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Lo contrató por un denario. Detengámonos ahí. Este hacendado es muy generoso. Realmente este no es el salario mínimo que debían recibir estos obreros. El denario estaba dividido en 10 monedas, llamado haces, 10 cheles, ¿verdad? Entonces, de lo que debía recibir un trabajador de esos, era un chele diario.
Es decir, una décima parte del denario. Pero este hacendado fue muy generoso, muy bueno, muy bondadoso, y decide darle ¿qué? Un denario. Eso era lo que ganaba un soldado profesional en Roma. Un denario, eso es lo que le pagaba Roma a un soldado. Y a estos trabajadores, echadía, sembradores, él decidió darle un salario digno, un denario por ese día. Versículo 2, ellos comenzaron a trabajar, ellos estuvieron de acuerdo, no se nota ninguna discusión de los términos. Adiós, me están ofreciendo un denario cuando yo debo recibir un chele, una décima parte de denario. No, vamos a trabajar de una vez. Versículo 3, 3 horas después, el hacendado decide que déjame ir a la plaza a contratar más trabajadores. Y se dirige a las 9 de la mañana, 3 horas después de haber comenzado la jornada laboral a las 6. Es un hombre generoso, amable, no tacaño. No, pero espérate, ya con esto que yo contraté, no, vamos a, ellos que se fajen, yo no voy a contratar más trabajadores, el dinero hay que rendirlo. No. 3 horas después voy a contratar más trabajadores. Un hombre generoso, no abusivo, no aprovechador, no. Entonces, él no necesitaba realmente estos trabajadores adicionales, no, porque él lo que él necesitaba ya lo contrató a las 6. Pero bien, sintió compasión a causa de la extrema necesidad. Esta gente, pobre gente que se reunían allí, eran echadías. Él tuvo misericordia, tuvo compasión. Wow, se quedaron muchos allá. Déjame volver y traer unos cuantos más. A las 9 de la mañana fue allá. Versículo 4. Y a esto les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. ¿Y ellos qué? Contentos, comenzaron a trabajar. Bien, fíjense, la parábola nos registra, miren, hay 3 horas abajo, no le voy a pagar el día completo, ustedes van a comenzar a las 9, y hay unos trabajadores que comenzaron a las 6, sí, a ustedes no les toca, ¿estamos claros en eso? Bueno, está bien, es verdad, eso no está aquí, vayan a trabajar, no mencionó eso. Versículo 5. Volvió a salir 3 horas después, a las 12 del mediodía, 3 horas después, a las 3 de la tarde, el hacendado hizo lo mismo. Concho, se quedaron más personas por allá en la plaza. ¿Qué van a comer esa gente? Sintió misericordia, sintió compasión. Vaya a las 12, trae un grupo de nuevo. No le dijo, ustedes van a trabajar mediodía, le va a tocar la mitad. No, nada de eso. Trabajen. A las 3, otro grupo. Versículo 6. Como a la hora 11, a las 5 de la tarde, 1 hora antes de terminar la jornada laboral, dijimos que terminaba a las 6, a las 5 el hombre vuelve y se dirige a la plaza. Hay películas que presentan la Gran Depresión en Estados Unidos, donde presentan esto mismo así, donde no había trabajo y no había nada, y los hombres se reunían en la plaza así, esperando que alguien y siempre el que iba a seleccionar a los trabajadores siempre escogía los más fuertes, los más alimentados, y iba dejando los viejitos, los desvalidos, etcétera. Quizá otros habían ya contratado otros. 1 hora antes de terminar la jornada laboral, él fue a la plaza a buscar más obreros. Quizá allí estaban los ancianos, quizá había allí un tueto, un cojo, uno sin un brazo que nadie quería. ¿Para qué yo voy a querer este individuo que va a trabajar? No, este tipo no va a rendir. Quizá estaba allí lo que quedaba, lo que nadie contrató, los menos calificados. Versículo 7. ¿Por qué nadie los ha contratado a ustedes? ¿Por qué han estado aquí parados, versículo 6, todo el día sin trabajar? Y ellos dicen, bueno, estamos aquí esperando que alguien nos contrate, nadie nos ha contratado, ¿verdad? ¿Qué le dijo al final? Vayan también
ustedes a la viña. No. Esto es insólito. Esto no ocurre en el mundo de nosotros. Esto no ocurre. No. Esto no es posible. Las jornadas de trabajo son de 8 a 5. Son 8 horas diarias establecidas por el Código de Trabajo. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Tú lo aceptas bajo un contrato o no? Este hacendado era un hombre honorable, fiel a los preceptos de la ley de Dios. Y él cumplió con Deuteronomio 24, 14 al 15, donde dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de tus extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol. Es decir, había un precepto, una ley, un mandamiento de Dios, de que antes de que se ocultara el sol, había que darle al trabajador ¿qué? Su cuarto. Porque es pobre y ha puesto su corazón en él. Es el día a día de ellos, depende de eso. Para que no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Recuerden que el Señor vela por los desvalidos, por las viudas, por los necesitados, por los huérfanos. Él vela por ellos y es muy celoso. Terminó la jornada laboral, 6 de la tarde, versículo 8, llama al capataz, al administrador, llama a todos los obreros, ponlo ahí todos y págale su trabajo. Aquí viene algo contradictorio, algo que trastorna nuestra cabeza. La filosofía del reino de Dios vino para trastornar la filosofía mundana. Le dijo la siguiente verdad a mayordomo: a una fila y ponme en primer lugar al que comenzó a trabajar a las 5 de la tarde. En primer lugar, el que comenzó a las 5 de la tarde. El último, el que comenzó a las 6 de la mañana. Eso no ocurre, ¿verdad?, en lo cotidiano. No. Es una paradoja, es una idea que trastorna nuestro orden lógico, nuestro pensamiento humano, de organización, de qué sé yo qué, bla, bla. El reino de Dios, en el reino de Dios, los últimos son los primeros y los primeros son últimos. Esta es una clave para entender el significado de la parábola. Los primeros en recibir el pago fueron los últimos en comenzar a trabajar. Los que solo habían trabajado una hora. Recibieron el salario de un denario. Una hora. Versículo 10. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, desde la fila, los que comenzaron a las 6 de la mañana, vieron que los que comenzaron a las 5 de la tarde recibieron un denario. ¿Qué dijeron ellos? Espérate. Si eso por trabajar le dieron un denario, una hora, pues a nosotros nos toca 12. Nos toca dar 12 denarios. Nosotros trabajamos jornada completa, 12 horas. Ellos por una hora un denario, nosotros 12, pues nos toca 12. Pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. El que trabajó una hora, un denario. El que trabajó las 12 horas, un denario. ¿Es esto justo? Es una paradoja. Es una idea totalmente opuesta a nuestra lógica. No, eso no cabe en la cabeza. No. ¿Cómo es posible que el que haya trabajado una hora le va a dar 1,000 pesos y el que trabajó el día completo 1,000 pesos también? No, eso no es, eso no. Eso no me cabe en mi cabeza, eso no es lógico. Versículo 13 al 15. Pero vino lo que se esperaba, versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado. No, pero este hombre es un bárbaro. Este es un verdugo. No relajen. ¿Cómo que le dio un denario al que trabajó una hora y a nosotros 2? ¿No dio también un denario? Comenzaron a cuestionar. Comenzaron a mostrar resentimiento. Versículo 12. Estos últimos han trabajado solo una hora, pero usted lo ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Wow, qué chévere fue trabajar a las 5 de la tarde, ya cuando el sol ya está ocultándose, ya la brisa está fresca. Y en una hora terminé mi trabajo.
Y aquellos verdugos tuvieron que soportar todo el tetero del sol en el día entero y le pagaron lo mismo. Versículo 13. El hacendado dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. Subraye eso. ¿No conviniste conmigo en un denario? Fui muy generoso. A ti te tocaba era un chelín, una décima parte de un denario. Y yo, de mi generosidad, de mi bondad, te ofrecí un denario. Tú lo aceptaste porque lo viste muy bueno. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero, porque es mi voluntad, darle a este último lo mismo que a ti. Y aquí viene el famoso proverbio: así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Si usted se fija, Jesús repite lo mismo en el capítulo anterior, versículo 19:30. Lo mismo. No hay esa división de capítulo y versículo. Recuerden que eso fue humano, esa división, para nosotros tener para saber dónde estamos, ¿verdad? Que se hizo eso. Pero divinamente, la Biblia fue escrita sin capítulo, sin división de capítulo y sin división de versículo, ¿verdad? Una narración completa. Entonces, versículo 30 y 19 dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús lo dijo en el capítulo anterior. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese proverbio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo que así? Que los últimos van a ser primeros y que los primeros van a ser últimos. ¿Qué es eso? En una carrera a pie, por ejemplo, la única manera en que los últimos sean primeros y los primeros sean últimos es que todo el mundo termine la carrera al mismo tiempo. ¿No hay forma? Sí. El que está último va a ser primero. Ok, pues terminamos todos juntos. Si todo el mundo cruza la línea de la meta exactamente en el mismo instante, los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser los primeros. Todo el mundo termina empatado. Los contratados primeros y los últimos, todos obtuvieron exactamente el mismo salario. Todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron todos los beneficios de la generosidad del propietario de la tierra a partes iguales. ¿Qué lección espiritual encontramos en esto? La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente se lo merezca. Nadie lo ha ganado, ni nadie se lo merece. Dice Efesios 1:7, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Todos, el perdón de pecados según la riqueza ¿de qué? De su gracia. Efesios 2:6-7, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El ladrón moribundo que se arrepintió en sus últimos momentos, entró en el paraíso, está disfrutando de la vida eterna, está en la comunión eterna con Cristo. Lo mismo que Pedro, que Jacobo, que Juan. Los tres fueron martirizados y dieron toda su vida por Cristo. Los tres murieron por Cristo, martirizados, a espada, crucificados. Y Juan, según la tradición, hervido en una olla. Y están los cuatro allá en el cielo disfrutando la riqueza eterna. El ladrón de la cruz, Pedro, Juan y Jacobo, de los mismos beneficios, los tres. Uno la recibió al final de su vida, hasta el último aliento, ya muriéndose. Y los otros 3 años dedicaron a la obra de Dios. Años. Allá están los 4 disfrutando de lo mismo. Dios fue generoso con los 4, bondadoso. Ninguno de los 4 se lo merecía. Le dio al ladrón la vida eterna, le dio a Pedro, le dio a Jacobo y le dio a Juan. 4 pecadores indignos. No se trata de trayectoria, ni de tantos años en el Evangelio, de quien Dios tenga misericordia. De eso se trata.
El propietario en la tierra representa a Dios, generoso. Dios es bueno todo el tiempo. Dios no es miserable. Déjame darle lo justo a estos trabajadores, no profesionales, ni bachilleres, no saben leer. Un chelín. Dios no es miserable. Dios es bueno, próspero, quiere lo mejor para sus hijos. Le da un denario a estos infelices. El viñedo es el reino, el gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, personas que entran al servicio del rey. El mayordomo tal vez representa a Cristo, a quien ha sido dado todo juicio. Y el denario representa la vida eterna. Este es el punto, hermano. Si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia inconmensurable de Dios, al igual que todos los demás en el reino de Dios. Su lugar en el cielo no es un tiempo compartido donde el acceso se determina por cuánto tiempo pasó haciendo la obra de Dios. No, este es el escogido. Eso funciona humanamente aquí, en el mundo evangélico. Los roles, fulano el apóstol, fulano el profeta, para crear como una percepción de que ese es el que está más cerca de Dios. A ese Dios le habla, a ese Dios se le revela. Mentira del diablo. Las bendiciones de la redención, todos somos pecadores indignos. Dios estableció roles, maestros, pastores, evangelistas, y esos tres individuos deben ser los últimos en el reino de Dios. Deben ser servidores, cargar el pueblo en sus hombros, ya hablamos de eso. No buscar eminencia, ni reconocimiento, ni honra pública, porque la gloria es de Dios quien te llamó. Las bendiciones de la redención no se reparten en cuotas sobre la base del logro personal. Dedicó toda su vida al Evangelio, 40 años, y ganó 300 almas para Cristo. En la tarima del reino de los cielos, en las sillas de honores, allá va a estar ese individuo. Ahí está, hermanos, ahí está José. 40 años del Evangelio, 300 almas para Cristo. Ese. Miren a Jacob, a ese le rompieron la cabeza, se entregó al final su vida por Cristo. Pablo, el eminente, escribió 3 epístolas. Denle un aplauso a Pablo. Tengo para decirle que eso no va a pasar. Así no funciona la filosofía del reino de Dios. Aquí nosotros jugamos con esas alcahuetades. Aquí nosotros, entre humanos, nos gusta ese vaineo y esos asuntos de los títulos, la presentación, qué sé yo qué. En el reino de Dios, El perdón no se mide por el peso de nuestras buenas acciones en contra de nuestros pecados. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. No importa el tiempo que haya trabajado en el reino, sin importar lo difícil o lo fácil que sean sus circunstancias, al principio de su vida o al final, todos reciben la abundante gracia de Dios. Si su servicio fue máximo, si su servicio fue mínimo, si muere como un mártir, o en la flor de la vida, o se entrega al Señor a los 85 años en su vejez, si Cristo viene a la adolescencia, o si se arrepiente verdaderamente de su pecado al final de su vida libertina. Mire ese individuo, hizo y deshizo por todo el mundo. Miren, y ahora viene a entregar su vida al Señor. Esa es la lógica humana. No, para nosotros eso es inconcebible. No. Ese individuo no merece la gracia, ese individuo merece el infierno. ¿Cómo que ahora que ya cambió y el Señor lo transformó y lo llamó? Un tipo que se pasó haciendo y deshaciendo. Nosotros no concebimos eso. Pero la mente de Dios es misericordia, perdón, amor y bondad. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La lógica de Dios no es nuestra lógica. Dios dice que los últimos van a ser los primeros, nosotros no. Cuando esta vida terrenal termina, si usted es un creyente, va a estar con Cristo, al igual que el ladrón en la cruz, al igual que el apóstol Pablo,
al igual que cualquier otro santo que ha muerto desde entonces. Todos pecadores indignos que recibieron la gracia de Dios. Todos. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho tiempo ni por el trabajo duro. Todos nosotros entramos en la misma vida eterna. Todos tenemos que estar humillados, aunque tenga el título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor. Si ese corazón no está humillado delante de Dios, ante el soberano Dios, si ese individuo no confiesa sus pecados, si no anda en santidad, por más título que tenga, que no vista, que no va. Sin santidad nadie verá al Señor. El cielo estará lleno de pobres en espíritus, de mansos, no de licenciados, ni que de doctores, nada de esa pendejada. De siervos inútiles, así, una multitud de siervos inútiles, que hicieron lo que se les mandó a hacer. Somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. Esta es una buena noticia para usted y para mí. Nosotros no tenemos que ganarnos el camino al reino. El cielo no se basa en nuestros méritos. La parábola está llena de principios. Nos enseña lo siguiente, varios principios. La salvación no se gana. Número 1, la vida eterna es un don que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana. Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Ladrón, violador, asesino, atacador, genocida, pederasta, mujeriego, mentiroso, fornicario, hasta político. Compartirán en la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida. Aquellos que han predicado el Evangelio a miles y aquellos que fueron martirizados por Cristo. Gracias a Dios, Él no da a ningún creyente lo que realmente se merece. Ninguno de nosotros va a recibir solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad del cielo. Miren, esta es la mansión del apóstol Pablo. Ustedes saben lo que hizo en la tierra. Le toca este palacio en el cielo. Tú te convertiste ahorita, a ti te toca eso. La bendición plena de la gracia de Dios, la herencia plena la vamos a recibir todos los que reciban la gracia soberana de Dios. Al final, si el Señor nos concede una recompensa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Apocalipsis 4, 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. Individuos, 24 ancianos, corona. Dijeron, no. Ningún mérito, Señor, ningún honor, ninguna honra. Todo es para ti. Solo tú eres digno. Es por tu gracia que estamos aquí. Nosotros no hicimos nada. ¿Qué hicimos nosotros para ganar el cielo? Tú lo hiciste todo. Fuiste generoso, bondadoso, compasivo. Fuiste al mundo y me llamaste, me sacaste donde yo estaba. Toda la gloria es para ti. Eso es lo que hacen los ancianos. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres soberano Dios, por tu voluntad nosotros tenemos la vida. Otro principio que aprendemos en la parábola es Dios quien inicia la salvación. ¿Quién es que sale a buscar a los trabajadores? ¿Quién? El hacendado, el dueño de la viña. ¡Wow! Salmo 3:8. La salvación es del Señor. Él es quien invita a su reino, los que van a pertenecer a su viña. Él es quien sale a buscarlo, Él es quien sale a llamarlo. Él es quien elige en diferentes horas y etapas de la vida. Eso es lo que significa la jornada de trabajo de 12 horas. A uno el Señor lo llama desde el vientre, a otro en la adolescencia, a otro en la adultez, a otro ya viejito. Diferentes circunstancias. Nosotros no tenemos derecho a hacer demandas y a hacer reclamaciones, nada. Simplemente darle gloria y honra a Dios. Dar gracias. Eso es lo que tenemos nosotros, que no queda. Gracias, Señor, porque me llamaste, porque me salvaste. Dios llama a pecadores, no autosuficientes. ¿Quiénes eran los que estaban en la plaza? ¿Quiénes? ¿Los calificados? ¿Los profesionales? No, los inútiles, los desvalidos, los echadías, los pobres en espíritu, los humildes, individuos que estaban esperando.
No podían hacer nada. No podían presentar un currículum. No. Dice Apocalipsis 3:17. El Señor nos llama a los autosuficientes, aquellos que se creen ricos y que me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Dios va en busca de individuos que están desesperados, en necesidad, pobres, humildes, carentes de recursos, pidiendo trabajo, representando los que son pobres en espíritu. Exactamente es el tipo de persona que Cristo vino a salvar. Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que a pecadores, a individuos miserables que se sienten que no son dignos de recibir la gracia de Dios. A eso, el Señor anda detrás de esos. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. El cielo estará lleno de gente que pobres en espíritu. Individuos sin recursos, sin nada, con los brazos cruzados, dependiendo de la fuerza y de la ayuda del Señor para vivir en este mundo. De esos individuos. Bienaventurados los que confían en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Dios es soberano en la decisión de la salvación. La parábola nos revela eso. La jornada laboral representa que Dios salva en diferente hora, en diferente tiempo. Porque Dios, Filipenses 2:13, es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que llama, el que pone el deseo o el que trae de donde sea. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Wow, esa es una lección importante que aprendemos de la parábola. Dios es bueno, generoso, bondadoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1:17. Dios es bueno, sí, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo lo que recibimos, que no sea la condenación eterna, es más de lo que merecemos. Así que no hay lugar para que los cristianos nos enojemos por la gracia de Dios hacia los demás. Por eso el mandamiento es: estén siempre, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aunque las cosas sean difíciles, aunque haya escasez, den gracias a Dios. Dios lo ha permitido, es un proceso. Dios quiere sacar algo allí. Detrás de cada crisis está el propósito de Dios. No te desesperes, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. Dios es misericordioso, siempre debemos elogiar su gracia. Hay muchos que han sido más fieles que yo, han trabajado más duro que yo, más tiempo que yo y han padecido bajo más grandes pruebas. Quizá hay otros que han trabajado menos, quizá hay otros que han trabajado con menos diligencia, pero la gracia de Dios abunda inclusive para el más grande de los pecadores. Y esa es una razón para nosotros alabarle y regocijarnos junto con todos los que han recibido esta gracia divina. Por eso, Señor, venimos ante ti con corazón agradecido, porque por el hecho de que estemos aquí reunidos, tú nos has llamado. Es por tu voluntad que estamos aquí. Es por la voluntad de Dios que estamos en la viña del Señor. Él fue que salió a buscarnos donde sea. Cada uno de ustedes tiene su testimonio, cada uno de ustedes tiene su historia, de donde el Señor lo sacó. Pero son parte del reino de Dios. Y por eso, Señor, venimos ante ti con corazón agradecido, Padre. En mi caso, el Señor me apartó desde el vientre, aunque no en la religión correcta, pero Él supo ahí, mantenerme ahí. Era su propósito. Aunque uno no entiende mucho las cosas, pase problemas, dificultad. ¿Y por qué yo estoy en esta situación ahora? Luego, tranquilo. Luego el Señor, cuando pase el tiempo, usted va a mirar hacia atrás y se va a dar cuenta, wow, la mano del Señor me protegió todo este tiempo y me guardó. Aunque no estuviera en lo que representaba lo correcto, supuesto, pero Él lo permitió así, porque Él tenía un propósito mayor. Bienaventurados los que confían en el Señor. Oremos. Padre amado, bendecimos, honramos tu nombre. Hoy exaltamos y glorificamos tus bondades, Señor. Cuán generoso tú eres. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el soberano.
Y aquí estamos nosotros, Señor, pecadores indignos, inmerecedores de nada. Lo que debemos recibir es fuego y condenación, pero tú eres amoroso. Y de tal manera amaste a este mundo, Señor, que enviaste a Jesucristo para salvarnos. Él asumió el castigo, Él asumió la condena, Él asumió la sentencia y por Él somos salvos. Por eso, Señor, lo único que podemos decir en este momento es gracias por habernos llamado, Señor, a tu reino. Nosotros no lo merecemos. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias porque tú has puesto tu espíritu en nuestros corazones que clama en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, clama nuestro corazón por un Padre que está en el cielo. Gracias, Señor. No somos dignos, Señor. Glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.